Una de las cuestiones que siempre nos dan datos muy interesantes, este esfuerzo de la acción ciudadana contra la pobreza, pero hay ocasiones en que pues da datos que uno ni siquiera se imagina que pudieran existir en México. Y me quedo muy asombrado, estimado Rogelio, de que las medianas y grandes empresas son en parte importantes, responsables de que existe esa pobreza, incluso pobreza laboral. ¿Quién iba a decir que empresas que evidentemente venden y venden bien y son sanas financieramente hablando, tienen la práctica de pagar mal a sus empleados? Sí, realmente es un escándalo, porque además en este conjunto que llamamos industria de la moda, están esas empresas que se publicitan mucho, de hecho gastan más en publicidad que en prestaciones y en contribuciones al Seguro Social, como que ofrecen prestigio, buen vivir, ser parte de nuestra vida, esta situación, ¿no? De tener una apariencia, ¿no? Agradable, en fin, para los demás, y que hacia adentro no cumplen con los mínimos estándares laborales del derecho humano al trabajo, porque de eso estamos hablando, Eduardo, de derechos humanos. El derecho al trabajo es uno de los derechos humanos, y cuando las personas que trabajan en estas empresas no reciben un salario suficiente o no tienen seguridad social o no tienen contrato estable, se está violando un derecho humano. Incluso a lo mejor de manera inconsciente, pero así es, esos modelos de negocios que nos acostumbramos a que México podía crecer con base en bajos salarios y todo esto, creo que ha afectado mucho, y por eso enfocamos este sector de tanto de producción como sobre todo de comercio, porque ahí está concentrado, digamos, la ganancia de este pequeño grupo de empresas grandes y medianas de retail que comercializan las grandes marcas de prestigio internacionales, esas marcas que tienen un gran valor global y que hacia adentro tienen prácticas laborales que contradicen principios básicos de los derechos humanos. Y hay muchas personas que participan en la industria de la moda en México. Mira, nosotros caracterizamos, unimos los dos pedazos, ¿no? O sea, los dos grandes sectores, uno es de manufactura, ¿no? Que estaría en la parte de fabricación, textil, prendas de vestir, calzado, etcétera. Y por el otro lado está comercio, están las tiendas especializadas, el comercio al mayoreo, el menudeo de artículos, de prendas de vestir, de calzado, etcétera. Y agregamos las tiendas departamentales y los supermercados, que aunque en el caso de los supermercados no es evidentemente su campo central de negocio, forman parte de la cadena y nos encontramos que las condiciones laborales serán muy precarias, y pues el chiste, como es modificar condiciones laborales, las unimos. Y nos da en este momento 3 millones de personas, 3.196.000, 3.2 millones de personas ocupadas, de las cuales 2.300.000 son personas eh, empleadas, es decir, con trabajo asalariado, subordinado, con remuneración salarial, que quiere decir que alguien las empleó. El resto son gente que trabaja por su cuenta o en pequeños talleres familiares, sin remuneración fija, etcétera. Pero hay de todos modos 2.300.000 en el conjunto de la población ocupada, según INEGI, y también nos encontramos con las caracterizaciones del IMSS, 2.100.000, o sea, casi una de cada 10 personas registradas en el IMSS, 9.3, estarían en esta caracterización que logramos con las categorías del IMSS para también los datos. Entonces sí, sí es mucha gente, tiene un gran peso, por eso es, bueno, por muchas razones, pero esa es una de las razones por la que tiene gran importancia hacer este enfoque hacia este sector, porque moverlo, digamos, a que abandone estas prácticas laborales precarias y de bajos salarios puede ser muy importante para el conjunto de las condiciones laborales del país. Manifiestas, por ejemplo, tiendas departamentales. Ya sabemos cuáles son las tiendas departamentales, no hay necesidad que uno lo señale. Hay empleados en esas tiendas departamentales que tienen salarios que no les alcanzan, no les resultan suficientes para comprar dos canastas básicas. Uno. Dos, hay en esas tiendas empleados que no tengan seguridad laboral, o sea, que no tengan prestaciones o que no tengan contrato fijo. Sí,
No me Este, digas. en algunas, pues mira, Pues no debería de haber, pues esas tiendas ganan un dineral, maestro. así es. Mira, por ejemplo, en la base de datos del IMSS, contigo puedo hablar de cosas así más técnicas. En la base de datos del IMSS están unidas tiendas departamentales y tiendas de autoservicio, ¿no? Es la categoría, digamos, en Sí, la que se puede analizar. Y ahí tenemos más o menos al 30% del personal ocupado sin salario suficiente, solo en ese pequeño sector, digamos, no, es que depende cómo analizamos, pero solo en ese sector tenemos al 30% sin ingresos suficiente. Ahora, si lo vemos en la INEGI, en la ENIG, digo, en la NOE, del INEGI, pues sí. que nos da un panorama mayor, es más o menos parecido, son 614,000 personas sin ingreso suficiente en tiendas departamentales y de autoservicio. O sea, se parece, sí, se parece mucho. Es decir, a ver, en porcentaje nos podrían decir, no, somos los que menos tenemos, solo el 30, los otros tienen el 45. No, Pues bueno. sí, exacto, pero sí, señor. Uno, en cantidad tienen más o menos lo mismo porque pues, tienen más Sí. personal. Y dos, son muchas. O sea, perdón, porque ahí sí que está concentrada fuertemente, como bien dices, la ganancia, los ingresos. De hecho, le llamamos Zoom, ¿no? En los censos económicos, ahí estamos usando datos de los censos económicos, a 4,414, que son el 0,01 del total de las 350,000 unidades económicas que identificamos como parte de esta industria. Entonces, en esas 4,000, ahí está concentrada la mitad de todos los ingresos. O sea, de los 2 billones que sumamos manufactura y comercio nos sale en los censos económicos, 1 billón, o sea, la mitad de todos los ingresos, la mitad del valor agregado, 45% de la producción, están en esas 4,000. Y ahí, gracias a los censos económicos, pudimos identificar que de 2003 a 2018, ¿no? Del censo 2004 al censo 2009, la producción por persona, es decir, la productividad tal cual. Ahora sí que lo que les gusta que discutamos, ahí está. La productividad por persona eh, se multiplica por 3, 228. El valor agregado por persona se multiplica casi por 4, 278%. Y los salarios, las remuneraciones, perdón, que es los salarios, contribuciones, todo lo que se gasta en personal, solo se duplica. Y el salario del personal operativo ni siquiera se duplica. Y aquí, Eduardo, tengo que decirte con toda claridad, porque tú manejas muy bien esto, no hicimos deflactación, sino como estamos haciendo nada más solo comparaciones de cuánto subió cada cosa, son pesos corrientes en ambos casos. Si le quitas la inflación, para acabar rápido, los salarios no suben nada y la producción por persona se duplica. Fíjate que esto es grave, porque eso es pura voluntad, ¿eh? O sea, Claro, en una pyme, tú le puedes decir, pues no me alcanza, hijo, para dar mejores salarios, pero en una tienda departamental, no, esa es una cuestión de políticas. O sea, debe haber alguien que diga, no podemos tener tantas utilidades bajo el prestigio de que pagamos miseria, ¿no? así es, de que estamos ofreciendo puestos de trabajo donde la gente no gana ni para dos Sí, canastas básicas no que pues usan puede. Coneval para Ahí sí, medir la pobreza. no se justifica, no hay argumento que justifique, que pueda justificar. Ahora, ¿sabes qué sería muy ¿Sabes cuál interesante? usan? ¿Sabes cuál usan? Que la competencia es igual. O sea, es un Ah, no monopsonio. manches. Es un monopsonio. O sea, tal cual, les preocupan mucho los monopolios, pero no se fijan cómo a la hora de contratar personal, a la hora de comprar, no solo personal, por cierto, pero bueno, en fin, Pero, eh, también tienen prácticas, bueno, para que la gente no entienda monopólicas, se le dice monopsonio porque es la compra, no es la venta, pero en fin, es la misma historia. El dato concreto de la base de datos del IMSS, lo andaba buscando aquí, Eduardo, es 275,000 personas sin salario suficiente sobre 860,000, 32%. O sea, clarito, una de cada 3 personas trabajando en tiendas departamentales de tu servicio formales registradas en el IMSS no gana suficiente para superar el umbral de pobreza, no, no bueno.
para 2 canastas básicas. Entonces, le aportan a las 870,000 que están en esa situación en toda la industria, también ya con el comercio en otras tiendas y la manufactura, le aportan una buena parte, una buena tercera parte de las 870,000. O sea, y si es pura voluntad, Eduardo. Y ahí por eso estamos también enfocando mucho a este sector internacional de marcas que ha sido muy cuestionado a veces a nivel internacional, ¿no? Por sus prácticas manufactureras en el sudeste asiático, en Vietnam, en Bangladesh. Sí, Entonces queremos ir a saber, ¿por qué no no, revisan cómo están sus sí, sus empleados en México? trabajadores, sí, Exacto, sí, porque el punto es que es probable, como son estadísticas, Eduardo, que haya unas que sí estén pagando y otras no, ¿sí me entiendes? O sea, para que sea el 30%, el cuarenta por sí, ciento claro, no por fuerzas que hay dentro de la empresa el 40%, sino es probable que algunas empresas sí pagan arriba de las 2 canastas básicas y otras, todas, a casi a toda su gente, 70-80% la tienen así. Entonces, que empecemos a ver cuáles sí están haciendo las cosas bien. Ahora sí que nos reclamen las que lo están haciendo, las cosas bien, que nos digan, no, no, espérenme, esos datos son estadísticos, acá sí, están, nosotros sí pagamos sí, esto, para que empecemos a empujar a los que no, ¿no? Y que empecemos a claro, contar a los que no, y que salga esta dinámica positiva de que no se puede ser una empresa socialmente responsable pagando estos salarios que no alcanzan para superar el umbral de pobreza, menos de 8,600 pesos. No se puede, o sea, perdón, pero eso es pobreza, es fábrica de pobreza. Ya le estamos llamando, son los salarios de pobreza. Entonces, nuestra sí. propuesta no es nóminas libres de salarios de pobreza. Nadie gana menos de 8,600. Uy, Y como bien dijiste, con las pymes, con las pequeñas, más bien con las pequeñas y las micro, ¿no? Las MP primero, las micro y pequeñas, pues hay que ver, hay que ir más despacio. Les tienen que pagar a tiempo, las grandes. Pero sí, que esa es con otra, las medianas, claro, con las medianas y grandes, sí, ahí no hay sí, justificación, ya. no hay justificación. ¿Sabes qué sería muy interesante? Es irnos a España, bueno, irnos es un decir nada más, figurativamente hablando, irnos a España y ver, por ejemplo, el Corte Inglés. Yo creo que ya no existen galerías Preciado, pero el Corte Inglés, ¿verdad? En promedio, ¿cuánto gana el trabajador y si les alcanza para comer? ¿No? A ellos que Claro. hacía un comparativo de Liverpool y de Palacio de Hierro con respecto al Corte Inglés en España y otros que pueden estar en otras partes del mundo, pero con España nos podemos comparar con España. Antes España lo veíamos abajo, hola, ya lo tenemos que ver arriba, ¿qué huele? ¿Cómo estás? No, pues entonces han ido avanzando, o sea, lo que me parece que es inconcebible y hay que también impulsar un concepto que diga el salario digno, un sello. Esta empresa paga salarios dignos. ¿Qué significa? Que esta empresa no paga menos de lo que necesita un trabajador para comprar 2 canastas básicas. Somos empresa con salario digno. Y ahora, ¿quién puede ser abastecer al sector público federal o a los estatales? Quien tenga el sello de salario digno. Pagas correctamente, entonces puedes ser proveedor del gobierno federal. ¿Pagas salarios de miseria? No, maestro. No, aquí no tienes posibilidad de ser proveedor. Eso también se puede hacer. Por ahí va, Eduardo. Y por ahí van las dos cosas. Se está trabajando, yo espero que muy pronto, una insignia para que las empresas socialmente Sí, responsables que sí pagan salario suficiente tengan esta insignia. sí, Está trabajando un grupo de líderes empresariales, asumieron esto del ingreso digno, que por cierto, solo déjame decirte, como que el suficiente es pagar las 2 canastas básicas, ¿no? O sea, que la gente no sí, sea pobre. Pero lo que sigue ahí, más, no, dignamente, es solo sobrevivencia. Hay sí, otro nivel, digamos, otra canasta, por llamarlo sí, así, otro umbral que podríamos llamar digno, que por cierto ya es más difícil de medir, pero hay una metodología internacional, se hace de acuerdo a cada región, se hace de acuerdo a cada momento, ¿no? Hace años no hubiera incluido datos de Internet, ahora sí, ahora en fin, sí, pero, en fin, una serie de cuestiones de que hay que ponerle a esa, digamos, canasta digna sí, o ese paquete, ese monto que se requiere para vivir con decoro, no con lujo, sino sin sí, sí, penurias, sí. es mucho más alto. Y segundo, o sea, estás profético, Eduardo, y te lo agradezco mucho porque sí hay que seguirle dando seguimiento a esto. Ya hay 2 gobiernos que están empezando a decir,
pues no pensamos que deba ser una obligación subir mucho los salarios porque puede ser contraproducente en algunos casos, pero sí podemos que toda empresa que recibe fomento, que recibe algún apoyo o compras de los gobiernos, tenga que Sí, garantizar que está pagando sus salarios. Y entonces, yo creo que sí, que eso es política pública que no violenta, digamos, el conjunto del mercado, porque ciertamente las micro y pequeñas les puede costar mucho trabajo al principio, pero que sí ayuda a que se empiece a romper. Mira, es que tenemos que romper el paradigma. Es un asunto de 30 años pensando que la competitividad de México podía basarse en estos salarios. no, sí, Y haciendo estos malabarismos ideológicos, estos mitos que parten de verdades a medias, pero que son mentiras completas, de que, bueno, mientras no suba la productividad, ahí les puse pues el dato. Producción por persona, valor agregado por persona, se triplican y cuatriplican y ustedes no modifican los salarios. sí, Perdonen, o sea, y eso también está en un reporte de McKinsey, de ahí se me ocurrió, dije, bueno, pues si se puede hacer, pues sí, con los censos se puede hacer un estimado por sectores de la industria, por ramas, por está muy tamaño. interesante. Hicimos sobre estas grandes y medianas cadenas de retail, de prestigio, de estas tiendas departamentales y grandes supermercados que, pues que para la industria de la moda puede que, sobre todo el supermercado, puede que digan, yo no soy de la industria de la moda. No, es usted parte de la precariedad, por eso lo metió al estudio. Usted está en este estudio no porque venda mucha ropa, sino porque es totalmente precario, porque es campeón de salarios bajos. Por eso está usted en este estudio y tiene que hacer algo, porque no se vale que siga teniendo un modelo de negocios que subsidia parte de sus problemas con bajos salarios. Eso no se Ro- puede. Rogelio, muchas gracias por estar con nosotros. Te platicaremos seguramente pronto en estos, sobre estos asuntos nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Tengas un excelente miércoles. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Buen día. Y Gracias. bueno, quien quiera ver el estudio, ¿no? Y la presentación que hicimos ahí en nuestra página, enfrente a la pobreza.mx, hay un resumen ejecutivo, hay gráficas muy claras. Yo creo que puede darse idea para que se entienda toda esta Claro. parte técnica de lo que platicamos hoy, Eduardo. Buenos Mucho días. gusto. Muchas gracias. Buen día. Gracias.